Buenas a todos, mi nombre es Matías Pizarro y junto a mis compañeros Mijael Borges, Raúl Bruna y Benjamín Maldebenito, les damos la bienvenida a la presentación de nuestro proyecto denominado CIMAT, las siglas son Carga Inteligente y Modelado Analítico de Temporización. Este trabajo forma parte de la asignatura de Cálculo Integral, pero quisimos llevarlo más allá del cálculo puro. Nuestro objetivo fue unir la teoría matemática con un problema muy concreto de la ingeniería eléctrica, la temporización basada en circuito RC. El proyecto se centra en algo que parece sencillo, la carga de un condensador, pero que, cuando uno lo analiza matemáticamente, guarda una dinámica rica en fenómenos exponenciales, ecuaciones diferenciales y sensibilidad a parámetros. Así que a través del cálculo, del modelamiento analítico y de la simulación en MATLAB, buscamos comprender este sistema a fondo y demostrar cómo un circuito básico puede transformarse en una herramienta de precisión. CIMAT significa carga inteligente y modelo analítico de temporización. El nombre presenta exactamente lo que hicimos, estudiar la carga de un condensador, no como un proceso empírico, sino como un modelo matemático que podemos analizar, controlar y optimizar. La idea es, a partir desde cero, tomar un circuito RC, aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, deducir la ecuación diferencial que describe el voltaje en el condensador, resolverlo usando cálculo integral, obtener la función exponencial y luego verificar si realmente coincide con la física mediante las simulaciones, que en este caso va a ser MATLAB. Esto nos permitió visualizar cómo la carga del condensador sigue un patrón que no es lineal, sino exponencial, y cómo la constante de tiempo tau, que depende directamente de la R y la C, determina la rapidez del proceso. Al modelar esto, podemos transformar un circuito muy simple en un temporizador predictivo y con fundamentos matemáticos sólidos. Para entender el comportamiento del circuito RC, tuvimos que ayudarnos de varias herramientas matemáticas fundamentales. Primero, usamos ecuaciones diferenciales para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito. La relación entre voltajes y corriente y resistencia no se puede expresar con una fórmula simple, sino a través de una ecuación donde aparece la derivada voltaje con respecto al tiempo. Luego, para resolver esa ecuación diferencial, usamos el cálculo integral, específicamente el método de separación de variables, que nos permitió aislar términos y encontrar la forma general de b de t. En este proceso aparece naturalmente una función exponencial, que es la clave del comportamiento transitorio del circuito. También usamos derivadas para interpretar la rapidez con la que el voltaje cambia, lo cual después nos permite analizar qué tan sensible es el sistema ante variaciones de componentes. Todas estas nociones matemáticas fueron indispensables, porque sin ellas sería imposible obtener un modelo exacto del voltaje del condensador a lo largo del tiempo. Esta diapositiva resume la guía completa del proyecto que queríamos lograr, cómo lo pensábamos hacer y qué preguntas necesitamos responder. Primero, el objetivo general. El propósito central fue modelar, diseñar y simular un circuito RC para entender las tolerancias de los componentes que afectan el tiempo real de temporización. Queríamos poder predecir el comportamiento del sistema, no solo en su estado ideal, sino también en sus escenarios extremos. Luego, los objetivos específicos. El primero fue obtener matemáticamente la ecuación del voltaje del condensador usando cálculo diferencial e integral. El segundo fue implementar en MATLAB un simulador capaz de representar el caso nominal, el caso de máxima tolerancia y el caso de mínima tolerancia. Y finalmente, cuantificar el margen de error del tiempo de temporización, generando por esa variación en tau. Y por último, nuestras preguntas de investigación. ¿Cuál es la ecuación diferencial exacta que rige el voltaje en el condensador? ¿Cómo se resuelve esa ecuación usando cálculo integral para obtener V de t? ¿Qué tanto cambia tau cuando R y C varían más o menos un 10%? ¿Cómo se puede visualizar estos cambios en MATLAB? ¿Y en qué parte de la curva es más crítico el error que produce esas tolerancias? Antes de empezar con el modelado matemático, revisamos los conceptos básicos que necesitamos tanto de ingeniería eléctrica como de cálculo.
Por el lado eléctrico, repasamos cómo funciona un circuito RC, cuál es el rol de la resistencia del condensador y por qué la constante de tiempo tau es igual a R por C. Es tan importante para determinar la velocidad de carga. También revisamos la diferencia entre el régimen transitorio, donde ocurre la dinámica del circuito, y el régimen permanente, donde el sistema ya está estabilizado. Por el lado matemático, reforzamos el uso de ecuaciones diferenciales de primer orden, separación de variables de integración y funciones exponenciales. ¿Por qué estas herramientas son las que nos permiten describir matemáticamente el voltaje del condensador? Y además revisamos la derivada que nos ayuda a entender la rapidez de cambio y la sensibilidad del sistema. Estos temas iniciales nos dieron la base teórica necesaria para poder modelar el circuito de manera rigurosa. En esta diapositiva presentamos el cronograma del proyecto, donde ordenamos las etapas del trabajo desde el inicio hasta la entrega final. Primero definimos el problema y revisamos toda la base teórica del circuito RC y del cálculo necesario para modelarlo. Luego pasamos a la parte central del proyecto, que fue la deducción de la ecuación diferencial y su solución mediante cálculo integral. Después programamos un modelo en MATLAB y realizamos simulaciones para los tres escenarios: nominal, máximo y mínimo por tolerancia. Finalmente analizamos los resultados, elaboramos las conclusiones y preparamos la presentación. Este cronograma nos permitió organizar el trabajo en equipo y avanzar de manera ordenada en cada fase del proyecto. MATLAB fue nuestra herramienta principal para el análisis numérico. Ahí implementamos la ecuación que obtuvimos del cálculo integral y simulamos las tres curvas del condensador: la nominal, la máxima tolerancia y la mínima. MATLAB nos permitió trabajar con mucha precisión, automatizar cálculos y visualizar exactamente cómo cambia la constante de tiempo tau cuando varían R y C. Por otro lado, usamos GeoGebra como apoyo en la parte conceptual. Esta herramienta nos sirvió para aprender y visualizar de manera intuitiva cómo se comporta una función exponencial, cómo cambia su pendiente y cómo afectan los parámetros al modelo. GeoGebra nos ayudó a reforzar el entendimiento matemático antes de pasar a la simulación más compleja en MATLAB. En esta diapositiva mostramos la ecuación matemática que describe el voltaje del condensador durante su carga. Esta ecuación nace directamente de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito RC. Y luego de resolver la ecuación diferencial usando cálculo integral, el resultado es una función exponencial que tiene la forma b de t es igual a bf más bi menos bf por Euler elevado a la menos t dividido en tau. Esta expresión nos dice exactamente cómo evoluciona el voltaje en el tiempo, desde el valor inicial hasta el valor final, dependiendo de la constante de tiempo tau. Lo importante de esta ecuación es que no es una aproximación, es un modelo exacto del comportamiento del circuito y fue la base para todas nuestras simulaciones en MATLAB. Gracias a esta función pudimos calcular cómo se carga el condensador en los diferentes escenarios de tolerancia. En esta diapositiva analizamos cómo afectan las tolerancias de los componentes al comportamiento del circuito RC. Tanto las resistencias como los condensadores suelen tener una variación típica de más o menos 10%. Y como la constante de tiempo tau es igual a R por C, cualquier cambio en estos valores modifica directamente el tiempo de carga del condensador. Para estudiar este efecto calculamos dos valores importantes, que es el tau máximo, que se obtiene usando el R máximo, y el C máximo, lo que provoca una carga más lenta. El tau mínimo se obtiene con R mínimo y C mínimo, generando una carga más rápida. La diferencia entre estas dos curvas representa el rango real de error que pueden tener el temporizador. Este análisis nos permitió cuantificar cuánto se aleja el sistema del comportamiento ideal debido a los componentes comerciales. En esta diapositiva mostramos cómo usamos MATLAB para comparar las tres curvas del circuito: la nominal, la Tmax y la Tmínimo. Con eso pudimos ver cuánto se separan las curvas y cuantificar el margen real de error en el tiempo de temporización para el voltaje de referencia seleccionado. También analizamos la derivada de B en dt, que indica qué tan rápido cambia el voltaje. La zona donde la curva es plana, es decir, donde dB en dt es baja, es la más sensible a las variaciones de R y C. Por eso, para mejorar la precisión del temporizador, conviene elegir un voltaje de referencia ubicado en una zona donde la pendiente sea alta. Valor del modelo matemático. Mostramos cómo el cálculo diferencial e integral permite predecir con precisión la variación del tiempo en un circuito RC debido a la tolerancia de los componentes. El impacto industrial. Conocer estos tiempos evita
fallas y mejora decisiones de diseño. El análisis de sensibilidad ayuda a definir mejor el punto de control. Validación final. Comparamos tres escenarios, tau nominal, mínimo y máximo, para visualizar el rango real del error del diseño. A continuación será una demostración del funcionamiento y la lógica que se implementó en el código de MATLAB, con el propósito de minimizar los tiempos de cálculo y así reducir además los posibles errores que se puedan provocar dependiendo de los cálculos matemáticos. Al ejecutar el script, nos pedirá hacer el ingreso de datos que tengamos por nuestra cuenta, para así poder hacer los cálculos. En este caso podemos ingresar la fuente, los valores del sistema, que en este caso podemos poner 12 volts. Esto también puede ser los valores de referencia de disparo de lo que serían las protecciones y un margen aceptable, que en este caso como máximo puede ser un 7%. Y luego de esto podremos ver la deducción, una gráfica, los tau mínimos, el nominal, los tiempos máximos de disparo en milisegundos y además la energía almacenada del capacitor y de la resistencia. Esto se logra a través de lo que serían las funciones de integración y derivación, que como se logran ver en el código, aquí está la de derivación y la de integración. El proyecto confirmó que el modelo y la simulación representan con precisión la carga del condensador y que las variables en R y C generan un error alrededor de los 1.8 milisegundos. Esto muestra que la simulación es clave para diseñar un circuito más preciso y confiable. En el área de impacto, el proyecto aplica directamente a lo aprendido en cálculo y análisis de circuito, usando derivadas integrales y leyes de Kirchhoff para estudiar el comportamiento del circuito RC. Además, la simulación en MATLAB aporta una herramienta práctica para diagnóstico y predicción, mientras que la planificación del proyecto refuerza habilidades de gestión y trabajo en equipo. A continuación se mencionan las citas bibliográficas necesarias para este proyecto. En el siguiente recuadro se muestra la autoevaluación de cada integrante del grupo, donde se muestra lo necesario y los criterios y la nota que cada uno se evaluó. También fue necesario hacer la coevaluación para evaluar cada uno a cada integrante del grupo según su trabajo en este proyecto. Y por último se menciona la bitácora donde están las fechas de cada ejecución con el detalle, el responsable y las observaciones generales que se desarrolló en este proyecto.